Hola, hoy hablaremos sobre la construcción de la Torre Sears en Chicago por el arquitecto Bruce Graham. Bruce Graham nació el 1 de diciembre de 1925 en La Cumbre, Cali, Colombia. Fue un arquitecto colombiano naturalizado estadounidense, nacido de padre escocés y madre peruana. Entre sus edificios más notables se destaca la Torre Sears, el edificio Inland Steel y el John Hancock Center. Dirigió la oficina de Chicago de Skidmore, Owings and Merrill, SOM, la oficina de arquitectura más grande de los Estados Unidos. Muere en Hobson, Júpiter, Florida, Estados Unidos, el 6 de marzo del 2010. La antigua Torre Sears, que a partir del 2003 tomó el nombre de la Torre Willis, debido a un caso de vencimiento de derechos de nombre, comercialmente hablando, se construyó entre los años de 1970 y 1974. Se encuentra ubicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y tiene un peso de más de 225.000 toneladas. La Torre Sears tiene una altura de 527 metros. La altura hasta el techo es de 442 y fue el rascacielos más alto durante 20 años. Para saber un poco de sus parámetros de construcción y problemáticas que llevaron a su solución e innovación estructural, debemos conocer un poco su historia. Esta comienza en 1969. En la primavera de este año, Sears, Roebuck and Company tomaron la decisión de trasladar su sede corporativa al centro de Chicago. Era imperativo que el cronograma se acelerara para reducir el tiempo de diseño, construcción y mudanza, debido a las predicciones de una futura expansión. Porque Sears es una cadena estadounidense de tiendas departamentales, la cual en esa época era una de las más grandes de Estados Unidos. Se contrató a SOM, Skidmore, Owings and Merrill, el estudio de ingeniería y arquitectura estadounidense, la cual hizo el diseño preliminar a mediados de 1969. El concepto estructural para la Torre Willis fue un paso más en la evolución del concepto de diseño de comportamiento tubular para edificios altos que se utilizó por primera vez en el edificio DeWitt Chestnut, como una colaboración entre el arquitecto Bruce Graham y el ingeniero estructural Fazlur Khan, ubicado en Chicago, Illinois, y completado en 1965. El ingeniero estructural Fazlur Khan de SOM investigó el comportamiento de edificios altos bajo cargas laterales a principios de la década de 1960, mediante el uso de computadoras analizando las estructuras rápidamente. Como se puede ver en la imagen, se descubrió que la deriva o balanceo de un edificio alto debido a fuerzas laterales, viento y terremoto es el resultado de formaciones causadas por dos comportamientos: rotura de desllazamiento o flexión y acción de voladizo o acortamiento de la columna. Como dato, la Torre Willis está inclinada debido a que su centro de gravedad está desplazada. Las columnas que están al oeste soportan más peso que las del este. El edificio está inclinado 15 centímetros hacia el oeste y está diseñado para balancearse 90 centímetros si lo requiere en una tormenta muy fuerte. Al ubicar la porción lateral resistente de la estructura en el exterior del edificio con columnas anchas y espaciadas entre sí, conectadas por vigas de tímpano profundas, el componente de sillazamiento de la deriva se puede reducir significativamente. Esto dio como resultado un edificio mucho más rígido con la misma cantidad de acero estructural. Por lo tanto, la estructura se vuelve altamente eficiente para resistir las cargas laterales, debido a las fuerzas de viento y terremoto que generalmente controlan el diseño estructural de edificios altos. Posteriormente, el concepto tubular se usó para muchos edificios altos con varios subsistemas para incluir el altamente eficiente tubo diagonalizado, utilizado por primera vez en el edificio John Hancock, completado en 1969. El programa especial para la Torre Willis, junto con el tamaño del sitio, resultó en un edificio de aproximadamente 40 pisos con cada placa de piso. SOM
Comenzó a explorar esquemas con placas de pisos más pequeñas del orden de 4.650 metros cuadrados. También examinó la idea de uno o dos edificios. Rápidamente se hizo evidente que las placas de piso más pequeñas daban como resultado edificios significativamente más altos. Sears, la organización contratante, era escéptica de construir una torre alta, suponiendo que el costo sería prohibitivo. Durante la década anterior, la investigación estructural del Dr. Kahn sobre sistemas de edificios altos había producido varios sistemas estructurales relacionados con la altura del edificio. Esto resultaba en una penalización de costo mínimo por altura. Este concepto fue bien aceptado en la profesión y Sears estaba dispuesto a explorar diseños alternativos basados en esta premisa. Como parte del proceso de diseño, el equipo exploró numerosas configuraciones del concepto de tubo empaquetado. Se exploraron varias configuraciones de planos relacionados con la disposición y el tamaño de tubo junto con la terminación vertical de varios tubos. Luego, el grupo estructural evaluó cada esquema de diseño para desarrollar la estructura más eficiente en relación con el espacio entre columnas, el tamaño del miembro y el tipo de conexión. Finalmente, el equipo de diseño seleccionó un paquete de 3x3 de tubos cuadrados de 22,9 metros, utilizando espacio entre columnas de 4,57 metros. El edificio se diseñó como 9 tubos cuadrados, esencialmente un edificio separado cada uno. Los 9 tubos alzarían hasta el piso número 50 del edificio. En ese piso, los tubos noroeste y sudeste terminan, y los otros 7 continúan subiendo. En el piso número 66, los tubos noroeste y sudeste terminan, y en el 90, los tubos norte, este y sur. Los tubos que quedan centro y oeste siguen hasta el 108. Este tubo agrupado se usa como base y se organizó en un estricto sistema modular, con un espacio entre columnas de 4,57 metros y una altura de piso a piso de 3,91 metros. Las conexiones de momento totalmente soldadas de la viga de medio tímpano a la columna de 2 pisos fueron fabricadas en taller, eliminando así casi por completo la necesidad de soldadura en el sitio. Se utilizó una cubierta de metal compuesto sin revestimiento y concreto liviano para abarcar los 4,57 metros entre armaduras de piso de acero estructural compuesto de 22,9 metros de largo, construidas. Estas innovaciones produjeron un hito icónico altamente rentable en el diseño y construcción de edificios de gran altura. El diseño resultante satisfizo las consideraciones estéticas y proporcionó áreas de piso sin columnas de largo alcance, y resultó en una estructura altamente eficiente y rentable. La cantidad de acero estructural prorrateada sobre el área del edificio es de 33 psf, frente a 66 psf para la estructura más tradicional del Empire State Building, dado que la altura propuesta del edificio era similar a las torres del World Trade Center en Nueva York. Se decidió extender la altura hasta 442 metros y 110 pisos para convertirse en el nuevo tamaño de miembro y tipo de conexión. Podemos ver una pequeña comparación entre la recreación de la estructura del edificio y fotos antiguas de este. El inicio de la excavación del sitio se produjo en agosto de 1970 y los planos de acero estructural se publicaron en paquetes a partir de septiembre de este mismo año. La instalación de fundación de Cason comenzó en enero de 1971, la construcción de acero estructural comenzó en junio de este mismo año y se completó en mayo de 1973. Los primeros empleados de Sears ocuparon los 28 pisos inferiores en septiembre de este mismo año, y el edificio fue terminado en marzo de 1974. El cronograma cortado y los requisitos presupuestarios
ajustados, exigían conceptos y sistemas de diseño innovadores, que no solo resultaron en una estructura eficiente, sino que también dieron como resultado nuevas técnicas y secuencias de construcción, y en un rascacielos que se convertiría en uno de los edificios de oficinas más altos del mundo durante 20 años. Podemos concluir que esta torre sigue siendo un referente mundial gracias a su innovador diseño estructural que abrió paso a las grandes torres en el mundo. Por ende, es uno de los edificios más visitados de la ciudad de Chicago, y su construcción pasó a la historia debido a ser innovadora y demostrar un costo mínimo por altura. Aquí podemos ver un pequeño glosario de la presentación, su bibliografía, y webgrafía de imágenes. Y muchas gracias por ver el video.